Bueno, hola de nuevo. En este vídeo voy a explicaros algún ejemplo de cómo se hacen los ejercicios y luego tendréis que hacer vosotros los ejercicios que van desde el 1 hasta el 9 de la página 129 de vuestro libro. Fijaos, en el primer ejercicio que está resuelto ya, el del ejemplo, nos dice lo siguiente. En un recipiente de acero de 20 litros de capacidad, introducimos un gas que a la temperatura de 18 grados centígrados ejerce una presión de 1,3 atmósferas. Y luego nos pregunta qué presión ejercería a 60 grados centígrados. Entonces, cuando tenemos el enunciado de un problema, lo primero que hay que ver en el enunciado es si lo que tenemos es la temperatura constante, con lo cual habría que usar esta fórmula, si lo que tenemos es la presión constante, con lo cual habría que utilizar esta, o si lo que tenemos es el volumen constante, con lo cual habría que utilizar esta. Entonces volvemos al ejercicio y nos dice, en un recipiente de 20 litros de capacidad, es decir, el recipiente siempre va a ser el mismo. Es decir, el volumen, los 20 litros siempre van a ser los mismos, con lo cual el volumen es constante. Si el volumen es volumen constante, ley de Charles, y nos dice presión entre temperaturas siempre es igual, un cambio lo que cambia. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que a una temperatura de 18 grados hay una presión de 1,3 atmósferas. Una presión de 1,3 atmósferas a una temperatura de 18 grados. Y luego nos dice, si la temperatura sube de 18 grados a 60 grados, es decir, si de aquí sube de 18 a 60, tenemos que calcular cuál va a ser la nueva presión para que se mantenga esta igualdad. Así de fácil. Entonces, en el problema ha pasado lo siguiente. Ha cambiado la temperatura de grados centígrados, la ha cambiado a grados Kelvin. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente sumándole 273. Es decir, 18 grados centígrados le sumas 273 y se convierten en grados Kelvin. O 60 grados centígrados le sumas 273 y los conviertes en grados Kelvin. Se podría haber hecho de esa forma, o se podría haber hecho con los grados centígrados, porque, bueno, pero vamos a hacerlo correctamente. Lo pasamos a grados Kelvin siempre, ¿vale? Es muy fácil, hay que sumarle siempre 273. Y la presión la vamos a dejar en atmósfera, eso sí. Entonces, ¿qué ocurre? En el primer caso, P1 son 1,3 atmósferas y la temperatura de 18 grados en realidad son 291. Con lo cual, 1,3 atmósferas arriba, 291 abajo. En el segundo caso, no sabemos, cuando ya ha subido la temperatura, no sabemos a qué presión está. Es decir, esto es la incógnita, no sabemos cuál es la presión cuando la temperatura sube de 18 a 60. 60 más 273 son 333 y se nos convierte en 333 Kelvin. Luego tenemos tres datos y nos falta uno. Y esto en matemáticas es muy sencillo. Este dato que tenemos aquí, dividiendo en este lado de la igualdad, pasa a este otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, sería 1,3 multiplicado por 333 y dividido luego entre 291. Kelvin de arriba y Kelvin de abajo se van y se queda solo atmósferas. El resultado, 1,5 atmósferas. Es decir, si hemos subido la temperatura, hemos tenido que subir también la presión para que la igualdad se mantenga constante. Hemos subido de 1,3 a 1,5 para que se mantenga constante. Vale, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los ejercicios que tenemos aquí para que hay algunas pistas para que los hagáis. Por ejemplo, en el ejercicio 1 dice, disponemos de una muestra de gas cuyo volumen es 15,9 litros. Cuando la temperatura de 200 grados se ejerce sobre él una presión de 2,8 atmósferas. Y luego nos pregunta qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión bajase hasta una atmósfera. Es decir, si aquí nos lo está diciendo a la misma temperatura, por lo tanto, ¿qué fórmula hay que aplicar aquí? Temperatura constante, ley de Boyle-Mariotte, presión por volumen es igual a presión por volumen. Por lo tanto,
identificamos cuáles son la presión y el volumen en el primer caso y la presión y el volumen en el segundo caso. Primer caso, volumen 15,9, presión 2,8 atmósferas. Segundo caso, presión 1 atmósfera, volumen es lo que no sabemos, despejamos y calculamos el volumen. Otro ejemplo, el número 2. En un experimento, un gas ideal con un volumen de 25 metros cúbicos y una presión de 1,5 atmósferas fue sometido a una presión de 4 atmósferas, manteniéndose la temperatura constante. Es decir, otra vez ley de Boyle-Mariotte, otra vez mantenemos la temperatura constante, luego hay que aplicar esta fórmula. Ojo con esto, ahora nos ha dado el volumen en lugar de litros, nos lo ha dado en metros cúbicos. Bien, metros cúbicos para pasarlo a litros hay que multiplicar por 1000, porque 25 pasamos 3 veces la coma hacia la derecha, se convierte en decímetros cúbicos, que son lo mismo que litros, es decir, serían 25.000 litros. Lo podemos hacer así, pasarlo a litros, o lo podemos dejar como está en metros cúbicos y el resultado del volumen final también nos daría metros cúbicos. Otro ejemplo, un gas ocupa un volumen de 3,5 litros a una temperatura de 60 grados Kelvin. Si la presión permanece constante, presión constante, ya te lo dice el problema, ¿a qué temperatura el volumen cambiará a 6,5? Volumen en el primer caso 3,5, volumen en el segundo 6,5, temperatura en el primer caso 60, temperatura en el segundo caso no lo sabemos. Como la presión es constante, nos subimos arriba. ¿Dónde está la presión constante? Aquí, presión constante, ley de Gay-Lussac, volumen y temperatura en un caso, temperatura en el segundo caso y nos falta el volumen a esa temperatura, ¿de acuerdo? Así se hace, y así con todos. Si nos vamos, por ejemplo, a alguna aplicación de la vida cotidiana, por ejemplo, este de aquí, el primero, el 6. El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros, aproximadamente, a una presión de 760 milímetros de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 milímetros de mercurio. Es decir, cuando hemos soltado todo el aire y la presión ha descendido, es cuando empezaremos luego a expandir los pulmones. Luego, ¿a qué volumen se expanden los pulmones? Bien. La temperatura es lo que es constante porque nuestro cuerpo siempre está a la misma temperatura, aproximadamente a 36 grados centígrados. Por lo tanto, si es temperatura constante, volvemos arriba. Ya sabéis, ley de Boyle-Mariotte, presión por volumen es igual a presión por volumen. Lo que pasa es que ahora la presión viene en milímetros de mercurio, pero da igual, lo podemos poner en milímetros de mercurio en ambos casos porque la igualdad se mantiene. Milímetros de mercurio y mililitros de volumen en un caso, y nos faltan los mililitros de volumen en el otro caso. O sea que así lo podemos resolver fácilmente. Y así con todo. ¿Vale? Pues nada, intentad hacerlo y le hacéis una fotografía y me lo mandáis al correo.